tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una emisión más de El Aula, Taller de Saberes y Diálogo, del programa Los Criterios del Poder Judicial, que hace posible para todos nosotros la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil. Agradezco la invitación a conducir este programa que nos ha hecho don César Ruiz Jiménez y el apoyo también pues, de Susana Miguel, de Rafa Barba y de Olivia en la parte técnica. Muchísimas gracias. Y bueno, esta tarde tenemos un programa muy especial. Nos contamos con la participación del doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos y también anfitrión nuestro en este programa. Así es que estamos de gala esta tarde. Muchas gracias, estimado doctor. Es un verdadero placer que hoy nos acompañes. Gracias, mi queridísimo magistrado Cruz Razo. Con gran admiración al anfitrión de este programa y mucho agradecimiento a César, a Susi, a Olivia, a mi tocayo, el ingeniero Barba, y a todos los que hacen posible este programa magnífico. Hoy vengo en calidad de ciudadano muy preocupado por una cuestión que vamos a platicar y que tú, mi querido magistrado, con tu mucho mejor criterio jurídico y de juzgador admirable que tienes, quizá me ayudes a que vuelva yo a dormir, por lo menos de aquí al 2 de junio. No, el 2 de junio hay que estar muy despiertos, sí. Y Sí, el 3 también. me despierto tempranito el 2 de junio, pero ya tranquilo con lo que tú nos digas. ¿Verdad? Bueno, pues don Rafael pues es muy conocido y reconocido en el mundo jurídico, pero bueno, voy a leer una muy apretada síntesis porque es muy modesto, lo caracteriza también la modestia, entonces cuando le pedimos una síntesis curricular, pues nos mandó apenas unos renglones. Y esto es así porque yo creo que si nos manda toda la versión completa de su currículum, de su hoja de vida, pues a lo mejor nos lleva todo el programa, solamente ¿Qué va a leer. hacer? Bueno, don Rafael es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es profesor también en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en la Universidad Panamericana de Guadalajara, en la Benemérita Autónoma de Oaxaca y en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en la Escuela Judicial del Estado de México y en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Dirige la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Y como les digo, esta breve síntesis pues no refleja a cabalidad todo lo que hace don Rafael, que además lo hace muy bien porque también tuvimos la fortuna en el Poder Judicial de la Federación de que dirigiera la Escuela Judicial. Y eso fue muy importante para nosotros porque le dio mucho dinamismo, entre otras tantas actividades que desempeña. Y bueno, pues nos pareció muy importante invitarlo, a nuestro admirado doctor, para que nos hablara de un tema de mucha relevancia, pues tiene que ver con nada más ni nada menos que con las elecciones que vamos a celebrar en fecha próxima en nuestro país y particularmente con la elección de la futura presidente de México. Un escenario pues que se antoja bastante complicado porque pues hay un entorno social pues bastante problemático, tal vez sea una de estas elecciones que causan historia en nuestro país y no sé si te parecería bien que empezáramos platicando un poquito de el entorno social en que se van a producir estas elecciones. Pues por supuesto, doctor Cruz Razo, y de nueva cuenta, muchísimas gracias. También quiero agradecer a mis alumnas y a mis alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Autónoma de Quintana Roo, de la Escuela Libre de Derecho, aunque no creo que haya muchos ni muchas, porque ahorita están en exámenes y se evaden de todo tipo de compromisos por obvias razones. Pero bueno, pues quienes estén aquí, se los agradezco muchísimo. Creo que, ya que preguntas por el contexto, precisamente hay que hablarles a ellos, a los jóvenes,
porque, bueno, quizá nosotros nos acordemos lo que era tener aquel sistema muy absurdo, por cierto, de autocalificación electoral, en que los diputados, mayoritariamente varones en aquel entonces, y los senadores autocalificaban su propia elección. Es decir, aquellos que tenían constancia de mayoría se presentaban al colegio electoral, sus opositores podían alegar tres o cuatro cosas que resultaban por obvias razones inocuas, y después se les recordaba la obligación, cito textualmente, a varios pastores de las manadas, como se decía entonces, de la manada mayoritaria, obviamente, la borregada, les recordaban su obligación de votar el dictamen en sus términos, es decir, asegurando una mayoría calificada al partido hegemónico. Afortunadamente, de esa larga pesadilla autoritaria que duró casi 200 años, este sistema de autocalificación parlamentaria venía desde la Constitución de Cádiz, don Juan Carlos, salimos con las reformas electorales, básicamente la gran reforma electoral del año 1996, y empezamos a tener un sistema de heterocalificación confiado a un órgano judicial precisa y específicamente dedicado a eso en lo federal. Has mencionado, y muy bien, la calificación específica del caso presidencial, de la elección de presidenta o presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, para ser más precisos. Y es que ahí siempre ha habido reglas especiales. Obviamente, no íbamos a ser tan cínicos de que el propio candidato que obtuviera la constancia de mayoría se autocalificara su elección. Eso ya habría sido el colmo. Pero todos sabíamos que daba instrucciones a la mayoría de la Cámara de Diputados, que tenía la facultad exclusiva de calificar la elección, supuestamente haciéndose cargo de las inconformidades que pudiera haber, pero no había tal inconformidad prácticamente nunca. Se habían solventado algunas en un órgano ochentero, como dicen los jóvenes, que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues que llegó al absurdo, ya me corregirán ustedes, pero al absurdo de emitir sentencias no vinculantes. Era una especie de llamadas a misa. Si encontraban alguna inconformidad, bueno, decían, oigan, cuidado con esto, y los demás le decían, sí, tendremos mucho cuidado para la próxima, pero por lo pronto el candidato que ganó siempre fueron varones, posiblemente ahora se trate de una mujer, más que probablemente, pero en aquel entonces siempre fueron varones y bueno, pues la mayoría en la Cámara de Diputados calificaba de válida la elección y procedía a emitir el bando solemne de presidente electo de la Unión Mexicana. Esa era, digamos, ese era un poco el contexto hasta que transitamos a la democracia y tenemos un sistema de calificación en sede judicial por más datos a un tribunal que específicamente en el año 1996 se le adscribió al Poder Judicial de la Federación. Entonces, de aquel trife, estupendo por lo demás, como órgano constitucional autónomo, se pasó a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, y se calificaron las elecciones presidenciales desde el presidente Fox hasta el presidente López Obrador, con algunos sobresaltos, no cabe duda, pero en general con un sistema que funcionaba mucho mejor. ¿Qué pasaba con la autocalificación parlamentaria? Bueno, esta también desapareció para encargarle al propio tribunal la calificación de los parlamentarios y las parlamentarias en sede federal. Así es que es un procedimiento contencioso. Si tú tienes algún pleito en contra de tu adversario y crees que no ganó a la buena, pues vas y te quejas ante el Tribunal Electoral y este resuelve quién tiene la razón y asigna la curul o el escaño a quien corresponda según su criterio jurídico, no político, heterocalificativo, no autocalificativo. En fin, ajeno a complacencias de orden partidista que no vienen al caso cuando se trata eh, eh, de impartir justicia. Lo cual, por cierto, abriendo un paréntesis, es bueno recordar, porque las juezas y los jueces no pueden ser sujetos a concursos de popularidad comicial. Su labor es técnica, están al servicio de la justicia.
Cuando se dice es que en los Estados Unidos, como si los Estados Unidos tuvieran que ser una referencia inviolable de todo lo que hacemos aquí constitucionalmente, si se elige en el orden local a los jueces, se nos olvida que su sistema en materia penal y muchas materias de responsabilidad civil descansa en jurados de vecinos, que aquí no tenemos. Jurados de hecho que, ustedes lo han visto mil veces en las películas, se hacen cargo de determinar quién cometió tal hecho que amerite tal sentencia. El juez electo, la mayoría de los casos locales, no federales, el juez o la jueza electa simplemente dicta la sentencia conforme los hechos probados por el jurado de vecinos. Es un sistema muy distinto el del presidente y del common law y sobre todo del jurado de ciudadanos a nuestro sistema. Por lo demás, también, y de esto nadie ha hablado, los fiscales se eligen en esos casos locales de los Estados Unidos. No es dable un sistema electoral de jueces si no se corresponde con la elección el fiscal de los partidos judiciales locales, como pasó en el caso celebérrimo de Jim Garrison, aquel fiscal de Nueva Orleans, que quizá ustedes han visto en alguna película también ochentera o noventera, que investigó y llevó ante la palestra judicial a los que él suponía culpables del asesinato del presidente Kennedy. Cierro este paréntesis, pero creo que es muy claro de lo que debe someterse a una decisión electoral y lo que no, por obvias razones. Ya me imagino, como ha dicho doña Olga Sánchez Cordero recientemente, ya me imagino a los despachos de abogados financiando campañas para la elección de tal o cual perfil judicial, ¿no? O sea, imagínense nada más a dónde podríamos llegar. Bueno, volvamos al tema de la calificación de la elección presidencial. Las alarmas se han prendido ahora porque desde fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con su deber de remitir 2 ternas al Senado de la República para llenar las vacantes de los 2 magistrados de sala superior. Hay muchas otras vacantes, por cierto. Estamos en este problema tan grave que tiene el Poder Judicial de la Federación de Justicia de Secretarios en muchas salas regionales, en varias salas regionales del Tribunal Electoral, pero concentrémonos en aquella que tiene a su cargo la heterocalificación judiciaria de la elección presidencial, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, don Juan Carlos. Y aquí ocurre que hubo 2 vacantes a fines del año 2023, 2 magistrados de Sala Superior salieron y la Corte remitió una terna con propuestas para cubrir con mujeres esas magistraturas y otra terna con propuestas para cubrir con varones en la otra magistratura. Hasta ahí todo iba normal. El Senado de la República, según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tenía 15 días para analizar las candidaturas, para votarlas, en su caso que no se alcanzara la mayoría calificada, regresar las ternas a la Corte, 15 días, y pues esto nunca pasó. Ni pasó a dictamen, ni se discutió en ningún lado, hasta donde yo sé. El Senado simple y llanamente incumplió con esa obligación. Se ha dicho por grandes constitucionalistas de este país, subrayo a mi maestro queridísimo y admirado, Elisur Arteaga Nava, que ha sostenido que en ese caso no hay problema porque estamos a lo que dice el propio 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hay una falta definitiva de un magistrado o de una magistrada de sala superior, se procede a llamar a la decana o al decano de las salas regionales del propio Tribunal Electoral. En caso de empate, a quien tenga mayor edad. Y dice el maestro Lisur, se podría aplicar, aunque no es de aplicación directa, porque hay una laguna de ley negada, por cierto, por magistrados de la Sala Superior todavía actuantes, que dicen que la ley es de clarísima y directa aplicación. Yo no creo que sea así. Yo estoy con lo que dice el maestro Arteaga. No se surte directamente el supuesto, pero por analogía y por mayoría de razón. Y sobre todo, para que prevalezca el principio de que principio importantísimo. Ningún órgano del Estado tiene por qué impedirle a otro órgano que cumpla con sus atribuciones
recordemos con el propio maestro Elisur que una atribución es una facultad de ejercicio obligatorio, o sea, la sala superior no puede dejar de calificar la elección presidencial ni de resolver las inconformidades que puedan presentarse al respecto, y en todo caso no puede, si está convencida de ello, dejar de declarar nula una elección presidencial si cree que hay suficientes motivos para hacerlo. Bueno, con base en este principio, por analogía, por mayoría de razón, hay que aplicar, insisto, no de manera directa, porque no se surte la hipótesis, ahorita si quieren discutimos un poquito eso, sino por mayoría de razón, proceder a llamar a las decanas, en este caso son dos mujeres, hasta donde entiendo, la decana de la Sala Monterrey, la decana de la Sala Guadalajara, llamarlas a integrar y completar un quórum especial. Este es otro punto bien interesante. La Constitución General de la República habla de las o los 7 integrantes de la Sala Superior. Y para, obviamente, sesionar y votar, pues basta con la mayoría simple, salvo en los casos que en mi concepto tendrían que estar señalados en la Constitución, en que se exija un quórum calificado. No es así. Para el caso de la calificación de la elección presidencial, no es la ley constitucional la que te exige un quórum calificado. Es la propia ley orgánica, en su propio mismísimo artículo 167, que es el que estamos analizando, la que te dice que se requiere ahí un quórum de asistencia de 6 magistrados o magistradas. ¿Para qué? Para calificar la elección presidencial. ¿Por qué no se cumplió aquí el principio de reserva de ley constitucional? No me pregunten, ¿no? ¿Quién sabe qué quiso hacer el legislador? ¿Es inconstitucional? Sí, yo creo que podría alegarse que es inconstitucional esta petición de 6. Ya no estamos en tiempo de una declaratoria general de inconstitucionalidad. No hubo nadie que en su momento promoviera una acción de inconstitucionalidad contra esto que dice la ley orgánica, ni siquiera en su más reciente reforma, que ratificó la petición de los 6. Parece que viene desde los arcanos la prehistoria de la transición democrática. A alguien se le ocurrió que se requerían 6. Sí podría la sala superior, en mi concepto, decir, ¿sabes qué? Inaplico, me basta con 4. No necesito acudir al expediente de mayoría de razón ni de analogía. No voy a llamar a las decanas, que bastante chamba tienen, por cierto, en sus salas regionales. No se nos olvide que ellas tienen a su cargo y que muchas, hay demasiadas vacantes y muchos secretarios y secretarias en funciones de magistrados en las salas regionales, tienen muchísima chamba con las inconformidades que se van a presentar en todas las demás elecciones, muchas veces también de carácter local, por esta genialidad que se nos ocurrió de que el INE podía firmar convenios para la organización de elecciones locales, ¿no? O sea que en realidad el viejo Instituto Federal Electoral pasó a ser un instituto nacional que ahora se hace cargo de todo. Pero esa es otra discusión que podríamos tener en algún otro programa, si así lo quiere nuestro anfitrión. Por lo pronto, sí creo que la Sala Superior podría declarar la no aplicación para el caso concreto de la calificación de esta elección del 2 de junio de 2024 del artículo 167. Camino hay. El otro camino, mayoría de razón, analogía, e impedir que el Senado, por sus omisiones, deje sin posibilidad de cumplir una atribución a la sala superior. Ahora, todo esto es muy jurídico. Hay aquí alumnas y alumnos del curso de teoría del Estado. No hay nada menos relacionado con la teoría política y con la práctica política que la teoría jurídica. O sea, todo esto que hemos dicho es teoría de la Constitución. Pero como a los políticos generalmente no les gusta la Constitución, vamos a hablar, si me lo permites, mi querido doctor Cruz Razo, vamos a hablar de las consecuencias políticas. Pero antes me gustaría saber si tienen ustedes algún comentario, algo hasta este momento que no se haya entendido bien, ¿no? Ahorita vamos a lo que me parece de Realpolitik puede generarle muchísimos dolores de cabeza a la República. ¿Y por qué no decirlo? A las buenas y a los buenos patriotas, que todavía quedamos algunos por ahí. Que sí, creo que sí. Muchísimas gracias. Es una cantidad de conceptos los que han vertido en estos pocos minutos, que la verdad tienen una profundidad que nos llevaría mucho, mucho tiempo a analizar.
Pero a mí me parece muy oportuno este mensaje que mandas a los jóvenes, porque precisamente, como lo decía, son ellos los que no recuerdan o no vivieron todas estas situaciones. No vivieron el de ver un candidato único, el de que la elección se llevara con un solo candidato, que el candidato pues evidentemente ganara y pues que el candidato fuera calificado y se le declarara presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Pasaba en este país, sí, pasaba con un partido hegemónico y eso cambió en determinado momento, ¿no? Pues por eso es muy importante que no repitamos esa historia y no lleguemos a esos y destruyamos todas estas conquistas que ha logrado nuestro país a lo largo de todos estos años porque nos acercamos mucho a un modelo autoritario, hablando en este segmento, digamos, que estamos tratando de la política, creo que nos acercamos mucho a lo que Chomsky llama los estados fallidos y a los que llama que la tendencia de los estados fallidos en los estados democráticos es privar de su esencia a las instituciones. Hemos visto un desmedido ataque contra el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, donde se trata de minar su propia esencia, que es su independencia y su imparcialidad. Hemos llegado a extremos nunca vistos ya, incluso de tratar de causarles agravios en lo económico, en lo jurídico, incluso en lo político, ya también hemos dado esos pasos. Pero el Ejecutivo Federal no se ha caracterizado en los últimos tiempos por cumplir la ley. Si hay una gran cantidad también, como lo apuntabas, doctor, de nombramientos que quedaron pendientes y una gran responsabilidad del Senado también en esto, porque se vuelve un cómplice de estas actitudes, en donde se afectan más de 7 instituciones. Tenemos muchas instituciones desarticuladas y también las instituciones jurisdiccionales están con este grave problema porque no es algo que le importe hacer al presidente de la República. Muchos nombramientos y propuestas que debería de hacer están ahí parados. Por ejemplo, nombramientos en el INAI, en el IFETEL, en el Federal de lo Contencioso Administrativo, etcétera, en muchas instituciones. Y es donde se inserta toda esta problemática porque, como bien apuntas, desde septiembre del año pasado, la Corte pues cumplió en tiempo con el procedimiento, lo que le correspondía hacer, que era seleccionar 2 ternas y enviarlas al Senado de la República para que el Senado pues hiciera las propuestas correspondientes y las designaciones correspondientes. Pero parece ser que esta tendencia autoritaria pues va avasallando a los demás poderes también, y pues el Senado simple y sencillamente acató lo que presumimos que fue una instrucción de no hacer nada, dejar los nombramientos ahí pendientes, y pues es lo que nos tiene en esta condición. Sí, es muy problemático porque estamos frente a un escenario de elegir pues cerca de 20,000 cargos, senadores, diputados, 7 gubernaturas, la renovación de consejos locales, etcétera. Entonces sí representa un gran problema el pensar y qué va a pasar con la sala superior. Tú escribiste un artículo donde se decía, bueno, ¿y están en riesgo las elecciones? ¿Qué vías hay? ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, pues entonces, digamos, volviendo un poquitín a lo jurídico, don Juan Carlos, ya prometo no mucho más a lo jurídico normativo, eh, hay que recapitular. La solución está, lo que propone el maestro Arteaga, también el Lorenzo Córdoba, Juan Antonio García Villa, es decir, voces serias se han ocupado de este potencial problema, ¿no? Por analogía, por mayoría de razón, se acude a los decanatos de las salas regionales, digamos, ¿no? O bien se inaplica el artículo 167 y entonces la sala superior dice, yo voy a calificar con con mis 4 integrantes nada más, ¿no? El quórum simple, aunque sabemos que son 5, todavía quedan 5, ¿no? Pues podrían ser estas dos salidas. Bueno, políticamente. Primero, vamos a suponer que se llama a una, ya lo han dicho
tanto la magistrada presidenta como otros dos magistrados de la sala superior, han dicho, no, pues vamos a llamar nada más a una porque nada más necesitamos 6. Ujú. Lo dice la ley orgánica. Bueno, a ver, eso trae problemas. 6 es un número par. Tú, mejor que nadie, mi queridísimo magistrado, sabes perfectamente que los números pares en los órganos colegiados y más de carácter jurisdiccional suelen traer problemas. Y uno de los problemas evidentes es el empate. Ujú. Claro, se desempataría con voto de calidad. Queremos un voto de calidad de la magistrada presidenta, en este caso de la sala superior, para resolver una cuestión tan delicada en una elección como esta. Ya vamos a meternos a sus atributos políticos, ¿no? Una elección como esta tan complicada, queremos que se resuelva realmente cuando 3 han dicho no y 3 han dicho sí, es decir, 3 han dicho es nula y 3 no, y una magistrada que además proviene de un problema que hubo con el anterior magistrado presidente de la propia sala superior, va a tener voto de calidad para esto, cuando además tienes la solución del maestro Arteaga, 167, ¿no? Como dice el ministro en retiro, el respetadísimo y muy estudioso doctor José Ramón Cosío, ¿por qué vamos a limitarnos a nombrar una más? Vamos a nombrar de una vez a las dos, que venga la decana de la Sala Monterrey, que venga la decana de la Sala Guadalajara, y entonces, pues tenemos ya 7 para efectos de algo tan complicado como la calificación de la elección presidencial, que no es nada más llegar y decir, a mí me parece que sí es nula porque me tomé un café hoy en Vips y me dijo mi comadre que sí era nula la elección, que a ella le parecía porque alguien había ido a pedirle su voto en temporada de veda, por ejemplo. No, tienes que resolver las inconformidades y para eso se requieren ponencias y son miles de inconformidades probablemente. Tienes que tener equipo a tu cargo y después de que ese equipo a tu cargo haga su trabajo y tú resuelvas, ya te das una idea sobre si la elección es nula o no. Ujú. Pasando otra vez ya a lo normativo, pero ya que tiene que ver más con lo político. Ustedes recuerdan cómo prácticamente todas las candidaturas presidenciales se adelantaron en los tiempos, actos anticipados de campaña. Es muy probable que se rebasen los topes de campaña por lo que hemos visto hasta ahorita. Ha habido injerencias de altos funcionarios de la República en el proceso electoral. Y bueno, pues el crimen organizado ha participado claramente, ha amedrentado, ha cometido homicidios. Muy probablemente impida que se constituyan el 20% de las casillas. Imaginémonos ese escenario. Queremos que se resuelva algo tan delicado con un voto de calidad. Me parecería muy cuestionable. Ahora sí, pasemos a lo político, plenamente político. ¿Ustedes creen que quien se viera afectado con la determinación, por ejemplo, de que la elección presidencial es nula, o bien con la calificación de válida respecto de una de las dos candidatas punteras por una diferencia muy pequeña, se iría a su casa tan tranquilo y diría, bueno, qué bueno que fue una sala integrada por 5 magistrados titulares y una suplente con una interpretación muy en la rayita, ¿no? Una interpretación en el límite, por mayoría de razón. Yo me voy tan tranquilo a mi casa, reconozco mi derrota y venga a otra cosa. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Los veteranos de la elección de 2006, creo que podemos no llamarnos a la ingenuidad. Eso no va a pasar, va a haber descontentos. Y los descontentos ante decisiones inatacables, como la de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues se expresan de manera política y a veces no de la manera más comedida posible, con una posibilidad de ingobernabilidad y de una situación límite en cuanto a la conservación de la paz, ¿no? Entonces, ¿queremos eso? Cuando la solución está, la tercera solución, volvemos a lo jurídico, está a la mano, ¿a cuál me refiero? Exijamos que nuestros representantes, los representantes del Pacto Federal, que están en el Senado de la República, se reúnan en periodo extraordinario. Para eso se requiere mayoría calificada en la comisión permanente.
si hubiera sentido de lealtad hacia la Constitución de los partidos políticos, aquí me refiero al oficialismo, pero también a la oposición, se alcanzaría esa mayoría calificada y la comisión permanente podría llamar para el exclusivo punto de nombrar de entre las ternas enviadas por la Corte a la magistrada y al magistrado que faltan en la sala superior, y se acabó el problema, por lo menos el problema jurídico. Tenemos un problema fáctico, que es que tendrán que constituir una sala, perdón, una ponencia rápido y tendrán que hacerse cargo de los asuntos que lleguen, serán miles, pero por lo menos la cuestión de legalidad y por tanto de legitimidad quedará subsanada. Yo creo que estamos en el caso de exigir que la alta cámara del Congreso de la Unión cumpla con su obligación y así evitamos suspicacias, damos pie a un proceso electoral tan complicado como este y nos aseguramos de la lealtad constitucional, de la buena fe de nuestros partidos políticos. Llámenme ingenuo, pero esa es la solución que tendríamos que estar exigiendo. Todo lo demás son soluciones en la orillita que tienden, me temo, a dejar un espacio abierto, don Juan Carlos, para después descalificar la calificación, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, ¿sabes qué? Ya vi por dónde está el problema en tu composición. Tú mismo lo has mencionado muy bien. No son los únicos dos casos. Hay cientos de nombramientos no realizados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el propio Tribunal Electoral, como hemos dicho, solamente 50 en los casos de tribunales electorales, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte, en la Comisión, en el Instituto Federal de Competencia Económica, en el de Telecomunicaciones, en fin. Hay toda una estrategia de inanición. Vamos a permitir que eso pase con nuestro bien, muy preciado, por cierto, por generaciones que lucharon por ella, que llamamos transición democrática, democracia efectiva, por lo menos a la hora de que los votos cuenten y se cuenten. Perdón, pero yo por lo menos no estoy dispuesto. Y estoy seguro que muchos y muchas mexicanas de buena voluntad tampoco lo están. Me parece todo esto muy importante y ciertamente es parte de la defensa que se tiene que hacer del voto, porque no será cuestión nada más de ir a emitir el voto el día 2 de junio, sino también la batalla será después para exigir todo el cumplimiento y el respeto de este sufragio. Y bueno, en la parte de jurídica, yo creo que hay mucho de cierto en lo que señalas, en lo que señala nuestro querido maestro don Elisur, porque pues sería una forma de integrar esta laguna, que bueno, las leyes están hechas para casos normales. Jamás pensó el legislador en su sano juicio que íbamos a tener un presidente de la República que pensara que la ley no es la ley y que puede hacer lo que quiera y no cumplir con sus obligaciones constitucionales. Ahí hay una grave violación a los derechos humanos de las personas o cometida por parte del Ejecutivo Federal de no cumplir con estas obligaciones que la ley le impone. Caer en la omisión ha sido muy socorrido y también desafortunadamente por los órganos legislativos. Gracias. Yo creo que hay un punto y abonaría quizás tratando de, y sometiéndome, por supuesto, a la crítica. Creo que el principio importante, el principio constitucional, una de las instituciones fundamentales de nuestro Estado, pues son los poderes de la Unión. Uno de ellos es el poder ejecutivo y la elección del poder ejecutivo tiene una relevante importancia en nuestro texto constitucional. Yo creo que en cuanto podamos encontrar ahí el sustento para decir, a ver, la Constitución habilitó al legislador para decir cómo se deben de hacer esta calificación, con cuántos integrantes, si es calificada, si es una votación específica, etcétera. Pero el principio constitucional es se debe calificar esa elección. Se produce la elección, se califica. No puede quedar la Constitución inutilizada por una disposición secundaria.
Entonces, tenemos que ver la forma de cumplir con estos principios. Y creo que la propia Constitución da los elementos porque en el párrafo, yo le llamaría 12º del artículo 99, obviando las partes de las fracciones, cuando habla de los magistrados que integren la sala superior, la Constitución dice las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados. Y a estas tres figuras les aplica tres verbos, que son, para las renuncias serán tramitadas, para las ausencias serán cubiertas y para las licencias serán otorgadas. Creo que con estos tres verbos la Constitución nos da las herramientas para decir, bueno, si hay una ausencia, pues debe ser cubierta. ¿Cómo? Nos abrieron una vía muy importante, muy interesante con el 167, que hay quienes dicen que no porque se refiere a las vacantes. ¿Qué Así opinas es. tú, mi querido Bueno, doctor? yo creo que esa es otra salida jurídicamente impecable, principialista, que pone a la Constitución, como tú sueles hacerlo, querido magistrado, por encima de cualquier consideración. Pero sí me parece que el 167, porque además lo dice expresamente, señala en este caso que es el caso de una ausencia, no de una vacancia. Y solamente puede estar ausente el que haya podido estar presente, ¿no? Sí. Digamos, poniéndonos muy puritanos en la interpretación, muy letrísticos, que no debe ser el caso, porque el maestro Elisur y tú tienen toda la razón, y Lorenzo también. Estamos ante algo que exige una interpretación bona fides, una interpretación constitucional, teleológica, conforme a los valores del ordenamiento. ¿Y qué más valor queremos que sostener nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, verdad? Pero si nos ponemos muy quisquillosos, como me temo que se van a poner quienes no obtengan el triunfo en la elección, pues sí, ciertamente no creo que haya posibilidad de cubrir una ausencia de alguien que no ha estado, no ha podido estar presente porque no ha sido nombrado. Porque no ha Es sido decir, nombrado. eh, 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 sí, por mayoría de razón. Desde luego no es una aplicación directa ni letrística, no lo has puesto muy bien. Tienes que ir a la Constitución. La ley secundaria no te resuelve el asunto. Es más, probablemente sea inconstitucional, repito, ¿no? En su exigencia de un quórum de 6. Pero vamos a suponer que acudes a la analogía de la mayoría de razón y sobre todo este principio fundamental que ha destacado el maestro Arteaga, el evitar que de mala fe o por negligencia o por descuido un órgano del Estado le impida a otro cumplir con sus obligaciones constitucionales. Bueno, vamos a suponer que acudimos a la mayoría de razón y a la analogía. Esto debería ya declararse en este instante para que los actores políticos no se llamen a sorpresa, ni puedan alegar después el desconocimiento de la legitimidad de la sala superior así integrada. Es decir, si se va a tomar esa decisión, como ya lo anunció la magistrada presidenta y otros dos magistrados de la sala superior, que se tome ya, que se llame ya, como ha dicho el doctor Cosío, a quienes, insisto, en el plural, quienes van a cubrir esas dos vacantes, de tal forma que tengamos una sala integrada por números nones y no necesitemos el voto de calidad de nadie en caso de empate. Pero ya, tendrían que estar trabajando ya en resolver las inconformidades y sobre todo que no nos vayan a salir el lunes 3 de junio con domingo 7, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Fíjate que yo no reconozco tu legitimidad para calificar la elección presidencial. Esto es lo que a mí se me hace, en términos de realpolitik, gravísimo. Y que estemos jugando con esa cuerda floja en un proceso electoral tan importante y con una polarización de la sociedad tal, me parece que es un riesgo que no tenemos por qué correr. Ahora, si la salida es la interpretación que de muy buena fe y con el amplísimo conocimiento que tiene el magistrado Cruz Razo de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, eso se nos olvida, ¿no? Uh-huh. La ley es la ley, desde luego, y emana de la Constitución, que también es ley, pero es ley que fundamenta, es ley que basifica, es ley cuyos principios tienen que irradiarse sobre el resto del ordenamiento. Siendo esto así,
No hay ninguna razón para que esa determinación no se tome ya y pasemos a lo siguiente. A mí me parece increíble, tengo que decirlo, que ninguna de las tres personas candidatas a la presidencia de la República hayan mencionado este tema en ninguno de los dos debates presidenciales. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Que no se ve con claridad la crisis constitucional a la que podríamos ser arrojados y el pronóstico tan reservado que puede recaer a esta crisis constitucional? Y por último, no quisiera dejar de subrayar, a pesar de estar de acuerdo con la salida que mencionas, muy querido Juan Carlos, a pesar de estar desde luego por una interpretación conforme a los valores del ordenamiento, como las que proponen el maestro Arteaga, el doctor Córdoba, Juan Antonio García Villa, el doctor Cosío, en fin, una serie de voces muy relevantes, eh, pero no quisiera dejar de subrayar que tenemos que exigir de nuestras y nuestros representantes en el Senado el cumplimiento de su obligación. Así sea para que no quede de nosotros e incluso dejar abierta la vía para una posterior impugnación por este incumplimiento de deberes en sedes supranacionales, creo que tenemos que actuar como ciudadanía. ¿eh? Independientemente de cuáles sean nuestras preferencias políticas, de por quién pensemos votar, el asunto no es ese, el asunto es defender un derecho fundamental, que es el derecho a que nuestros órganos de cauce democrático, de cauce constitucional, estén correcta, debida e integralmente compuestos. Y pasa en estos, pero también en los otros ejemplos que tú muy bien has puesto. Hasta que no entendamos que no es una cuestión de pleito entre políticos, ni de medir fuerzas entre movimientos partidarios, sino de derechos fundamentales nuestros, no vamos a dar el siguiente paso en nuestra consolidación democrática, de por sí muy lenta, desesperantemente lenta, ¿no? Una transición que ya se extendió demasiado y que no genera, por lo visto, todos los consensos que deberían, que serían indispensables en este tipo de procesos. Sí. Fíjate que esta vía que apuntas también y que es también mucho fruto de tu conocimiento amplio, muy amplio conocimiento de nuestro texto constitucional, de decir que debe ser la comisión permanente, cualquiera puede decir, bueno, es que no está dentro de las facultades de la permanente hacerlo. Dice, sí, pero para hacer operativa la constitución en principios tan importantes y fundamentales como es la elección de uno de los poderes de la Unión, se justifica que la comisión permanente se reúna en su defecto, ¿no? Y trabaje y haga las designaciones correspondientes. Yo creo que en principio es de tal importancia y que su elevado interés social está fuera de cualquier discusión. Pero creo que apuntas a una solución muy interesante también. O sea, las vías las hay. Creo que Sí, o deberíamos de que convoque al exhortar Senado, ¿no? que Los convoque al pretextos que Senado. te ponen son verdaderamente grotescos. Es que ya están en campaña para su reelección, las y los senadores. Ya no van a venir. Ya, perdonen, son empleados públicos, no es de que quieras ir a trabajar, ¿verdad? Este, eh, y por otro lado, es que, ¿sabes qué? No queremos porque van a empezar a tocar otros temas y nos van a meter por ahí reformas a las leyes que no queremos. La mayoría oficialista nos va a meter ahí reformas a leyes que son muy peligrosas, ¿no? El 78 es clarísimo. Se reúne una u otra cámara o las dos, en este caso sería solo el Senado, para el efecto exclusivo que mencione la convocatoria por parte de la Comisión Permanente. Cualquier otra cosa podría tumbarse, como de hecho es precedente firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad. No podría, incluso una controversia constitucional, no pueden tocar otro tema. Tendrían que abocarse exclusivamente a la designación de estas dos magistraturas. Como muy bien dices, ahí está el cauce constitucional. Hay una reflexión más de fondo. ¿Por qué nos es tan incómodo el cauce constitucional, doctor Cruz? ¿Por qué? ¿Por qué nos es, somos tan impermeables
a un razonamiento constitucional que pues, debería ser casi, les diría yo, terso, con un poquito de lealtad y de patriotismo, ¿no? Yo entiendo la fragua política, la lucha, pues sí, hay que darse hasta con la cubeta, supongo, ese es el estilo de vida que ellos eligieron y no lo cuestiono. Lo que sí cuestiono es que no exista el suficiente compromiso con los altos principios de la República como es este. ¿Por qué poner en peligro nuestra estabilidad? ¿Qué no tenemos suficientes con los enemigos que por todos lados le llegan a la República como para además tener que cargar con la desidia o peor aún, con estrategias para descalificar posteriormente a los órganos de calificación, para tornarlos anodinos? Perdón, pero bueno, por lo menos yo no lo puedo entender y estoy seguro que ustedes tampoco. Y tienes toda la razón, porque como bien lo dices, le convendría a todos, a unos de un color, a los otros del otro color, pero que sea antes de la elección. ¿Para qué? Para que haya reglas claras, no haya suspicacias, se definan las cosas oportunamente y lo demás, bueno, ya quedará al resultado de las urnas. Y creo Pero que se lo estas, podemos exigir a la sala superior, salvo que me corrijan, no, ¿no? sí, sí, sí. Y se lo podemos Podemos exigir decirlo. también a los candidatas, a las candidatas, al candidato, decir, oye, ¿por qué no has dicho nada? ¿Por qué tu equipo jurídico no ha hecho nada sobre esto? ¿O Así se es, van a lanzar al vacío? Esa sería exactamente. Con ese la pronóstico pregunta. reservadísimo, ¿no? En una Hay, elección tan cerrada y con sí, reglas y con el árbitro electoral que no ve muchas cosas y el tribunal desintegrado en esta parte, pues el escenario no es nada halagüeño. pues yo creo que sí. Además, hay otros principios constitucionales en juego aquí, magistrado Cruz Razo. Por ejemplo, el de independencia judicial pone en grave entredicho la posibilidad de imparcialidad el legislativo al judiciario cuando no lo integra completa y adecuadamente. ¿En qué sentido lo digo? ¿Eh? La Constitución previene 7 integrantes por una razón, precisamente para que la colegialidad del órgano impida atentados contra la independencia, contra la imparcialidad, y ya que estamos hablando de principios, haga auténtica la elección y desde luego la posibilidad de que el Tribunal Electoral se cerciore de la equidad en la contienda. Si falta alguno de estos elementos, no digo que no vayan a ser independientes, no tengo razón para dudarlo, ni tendría pruebas para decir que podemos caer en una situación de falta de independencia judiciaria por parte de las y los magistrados del Tribunal Electoral, pero sí creo que el legislativo no está cumpliendo con su obligación de poner la ruta para que ni siquiera haya suspicacia en torno a esto. Y en este sentido, hay un incumplimiento de una obligación constitucional de la mayor relevancia que creo podríamos atacar de frente con recursos jurídicos, ¿no? Hay dos preguntas y un saludo aquí en preguntas y respuestas. Magistrado, no sé si quiera que yo les dé Sí, 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 lectura, por favor. ¿sí? La profesora Ethel Luján Mediza, nuestra querida amiga y admirada Sí, doctora, que siempre nos sigue. ¿sí? Que Le siempre mandamos un cariñoso abrazo. está aquí con nosotros. Este, dice, muy buenas tardes, noches, ¿sí? Depende en qué uso horario estemos, de Sonora a Yucatán, o más precisamente de Chihuahua a Oaxaca, como los sombreros tardán, ¿verdad? Eh, bueno, muy buenas tardes, noches. Creo que caerían varias cortes internacionales, ¿no? No sé si se refiere la doctora a que este asunto pudiera ser resuelto en cortes internacionales o que hay muchas cortes internacionales que tampoco están debidamente integradas y que por lo tanto ven limitada su legitimidad. Puede ser las dos cosas. En las dos casos estaría yo de acuerdo. No hay cosa peor para una corte internacional que de por sí todo el tiempo tiene que estar reivindicando su legitimidad y es criticada por los gobiernos locales, etcétera, etcétera, que mantenerse en incompletitud, ¿verdad? Cuanti más en una corte de carácter constitucional tan extraordinariamente relevante como es la del Tribunal Superior, la del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice don Evaristo García que buenas tardes, muy buenas tardes, y Anonymous atendí, o sea, un anónimo, ¿de qué manera podemos como ciudadanos comunes presionar al Senado para que apruebe los nombramientos faltantes? Bueno, ahí hay una vía que podría explorarse, que es la de exigirle a la Sala Superior que le pida a la comisión permanente que convoque al Senado, ¿no? O incluso, como decía el magistrado Cruz Razo, con una interpretación integradora, que la propia comisión permanente que puede realizar otros nombramientos, no expresamente el de los de sala superior, se haga cargo del nombramiento con mayoría calificada. Acuérdense, 19 diputados, 18 senadores que integran esta comisión. ¿Qué podemos hacer? Le podemos exigir a la Sala Superior que convoque a los órganos legislativos para aprobar estos nombramientos. ¿Cómo? Pues está, se me ocurre, el juicio de derechos ciudadanos y políticos, ¿no? Es una vía. Podría explorarse si la materia de amparo también está expresamente excluido lo electoral de nuestro juicio de amparo, pero quizá aquí podría alegarse que no es estrictamente electoral, sino que tiene que ver con un derecho fundamental, como es el que nuestros órganos estén correctamente integrados. En fin, hay que buscarle como gremio, los abogados, las abogadas tendríamos la obligación. Y me temo que como gremio volvemos a mostrar lo que Rabasa en esa frase favorita de don Sergio García Ramírez, que en paz descansen los dos, llamaba nuestra incurable impotencia. Rabasa se refería a la ley escrita. Creo que nuestro gremio da muestras muchas veces de flaquear en estos puntos de la mayor relevancia y que además no son fáciles de explicar. Como ustedes han visto, pues uno trata de decirlo sin muchos tecnicismos, pero es difícil porque la materia se ha tecnificado mucho. Entonces, que no cumplamos como supuestos expertos nuestras obligaciones en esta materia implica que nadie lo haga, ¿no? Mucha gente dirá, oye, pues yo no tengo idea de estos tecnicismos, ni tengo por qué saber, lo único que veo es que hay un peligro, explícamelo. Y nosotros como foro, preocupados por una y mil cosas más, aparte de esta que me parece de la mayor importancia. Sigue Muy cierto. Anonymous. ¿Ah? Muy cierto y muy interesante. Yo, pues, las opiniones que vierto aquí lo hago estrictamente a título personal, porque no represento al Poder Judicial a la que le presto mis servicios, Claro. ni mucho menos. Ujú. Pero, y tampoco puedo, por razón de las normas que me rigen, pues aconsejar ni asesorar a nadie. Pero son los justiciables los que planteando todas estas cuestiones van abriendo la brecha. Ya le toca al juez sobre ese planteamiento que le formulan, ir encontrando las herramientas en la Constitución, en las leyes, para darle una salida a estas inquietudes. Creo yo que los pueden hacer, aparentemente está vedada la vía de amparo por las cuestiones electorales y por las cuestiones de designaciones o de nombramientos que le corresponden en exclusiva a estos órganos, como sería en este caso al Senado. Pero pues se podrían intentar, precisamente como lo apuntabas muy bien, doctor, la exigencia a los integrantes del Tribunal Electoral, que no sería materia electoral propiamente dicha, sino de respeto a los derechos humanos y de respeto a la Constitución. En fin, yo creo que habría que intentarlo, sería lo importante. Lo que has dicho, muy querido doctor, pone de relieve la clase de juzgador y de gran mexicano que eres, ¿eh? Lo digo sin ningún tipo de ambajes. Bueno, Hombre, muchas Anonymous gracias. atendí y Nayeli Oviedo hacen la misma pregunta. Yo supongo entonces que Anonymous atendí es nuestra querida Nayeli Oviedo. Gracias, doctor, por esta cátedra. Gracias a usted, Nayeli. En las últimas sesiones públicas de la Sala Superior han discutido y aprobado diversos criterios jurisprudenciales y tesis. Llaman la atención la votación de alguna de ellas, de algunas de ellas. ¿Qué opinión le merece que con la conformación actual se aprueben dichos criterios? Bueno, primero, no he querido dar, Nayeli, una cátedra, sino todo lo contrario, tener una discusión socrática, mayéutica, de la cual podamos sacar toda verdad es diálogo, alguna solución. Por otro lado, a ver, quiero ser muy enfático en esto. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que decidan los magistrados y las magistradas de sala superior, pero jamás, y creo que es deber de todos nosotros, cuestionaría su legitimidad. ¿Mm? Han discutido diversos criterios jurisprudenciales, son 5, tienen el derecho
y tienen la obligación de sacar adelante estos criterios, y aunque yo no estuviera de acuerdo con ellos, no discutiré su legitimidad. Es precisamente lo que exijo en relación con la calificación de la elección presidencial, que no haya ninguna razón, ni mucho menos promovida desde la más alta cámara de nuestro poder legislativo, con su inacción, para que discutamos la legitimidad del órgano. Eso es lo que tenemos que hacer, a mi manera de ver, querida Nayeli. Evitar que haya cualquier tipo de suspicacia y mucho menos llamados a negar la legitimidad de nuestros órganos jurisdiccionales. Si nos atrevemos a dar el paso, como decía muy bien el doctor Cruz Razo, pues apechuguemos con la posibilidad de dar un salto al vacío, ¿eh? Un Estado constitucional que niega la legitimidad de sus órganos jurisdiccionales tiene que estar muy dispuesto a ver que su estado, que su legitimidad y toda su estructura pues caen a veces de manera irreparable, o por lo menos que nos tome 70, 100 años de reconstrucción. Y dice Nayeli, o Anonymous Attendee, ¿no? O los dos. Amplio saludo al doctor Rafael Estrada, mi más querido profesor de la facultad. Oiga, pues, muchísimas gracias, qué honor, caray, y más un día después del Día del Profesor. Excelente tema y muy preocupante el que plantean los ponentes, preocupantísimo. Miguel Guzmán, antes que nada quisiera felicitar a mi amigo y compañero consejero de la Fundación Impulsa, Rafael Estrada. Rafa, como solemos decirte con afecto. Muchas gracias, Miguelón, como también solemos decirte con afecto. Muy interesante el tema, desde luego preocupante, diría yo. En este sentido me saltan dos cuestiones. Primera, ante la hipótesis planteada, ¿no cabría también la posibilidad de que como ciudadanos acudiéramos a promover el juicio de amparo en razón de que como tal se nos están violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución? Sí, ya me he referido al tema y se refirió con mucha mayor precisión que yo el doctor Cruz Razo, que de esto sabe, yo creo que más que nadie en el país, si me lo permite. Eh, sí, yo creo que podría plantearse. Dudo que hubiera en última instancia una resolución a favor de lo que planteáramos, porque pues está muy clara la salida de que en materia electoral no, pero pues sí, creo, Miguel, contigo, que podríamos plantear la cuestión no como un tema electoral, sino como un tema de constitucionalidad del más alto nivel, y a ver qué nos dijera el Poder Judicial de la Federación. Es posible, sí, también la vía del amparo. Difícil, pero no imposible. Ahora se nos acaba el tiempo, ¿eh? La elección Sí, tiene que sí, estar sí. calificada el 6 de septiembre para que tome posesión la nueva presidenta de la República el 1 de octubre. O sea, imagínense, nueva legislatura va a haber el 1 de septiembre. Luego son 5 días. Se nombrarían en esos 5 días por el Senado a los dos magistrados faltantes, y entonces le quedarían 2 días para calificar la elección. Insisto, no son enchiladas. Y se nos No, no, acaba el no, y tiempo aquí también para la tendrían que promoción de reunirse los en agosto. JDCs y del juicio de amparo, ¿eh? Perdón, doctor. Sí, digo, tendrían que reunirse en agosto, porque Así es el es. año de la elección presidencial Sí, señor. Y tiene que estar calificada a más tardar el 6 de septiembre. del Entonces, septiembre. Sí. ¿no? Pon tú que se reunieran los 5 en agosto, ¿no? Y que dijeran, bueno, nos esperamos al 2 de septiembre a ver si ya llegaron los otros dos. Te quedan 4 días, ¿no? Y luego para resolver miles de impugnaciones, Sí, yo sé que los mexicanos somos gente muy práctica, pero esto ya sería exagerado, ¿eh? Eh, Dice por también eso les Miguelón. daban bono. Exacto. Ante la señalada hipótesis, no cabría la posibilidad de que el Pleno de la Suprema Corte asumiera la responsabilidad de calificar la elección en la inteligencia de que en términos generales se trata del máximo organismo judicial del país, y por otro lado que es un hecho que el que también conoce temas de carácter electoral, sí, pero en un régimen de facultades expresas creo que esto sería prácticamente imposible. Los temas de carácter electoral que conoce la Suprema Corte, el Tribunal Pleno de la Corte, Miguel, son temas de constitucionalidad de leyes generales en materia electoral, ¿no? Y me parecería muy forzado que pudiera asumir la jurisdicción. Una solución que yo pondría casi en el último lugar de todas las que así se han planteado. Muchas gracias a ti y muchos saludos para todo el panel. Gracias, Miguel. Dice Nayeli que muchas gracias, que tiene gratos recuerdos de mis cátedras en la HH. Bueno,
Siempre hay masoquistas, ¿verdad, mi querida Nayeli? Muchísimas gracias a usted. Georgina, saludos para ambos. Georgina Gómez, excelente docente, el magistrado Cruz Razo, a quien tuve oportunidad de conocer en la ponencia del ministro Aguirre. Qué bueno que Georgina se acuerda Sí, de Gina, nuestro muchas querido don gracias, Sergio saludos. Salvador Aguirre. ¿No, don Juan Carlos? Que en paz Sí, sí, descanse. sí. Acuérdense de esta frase, ojalá la tengan bien presente los magistrados, las magistradas propietarias suplentes de la sala superior. Cuando dijo don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, vamos a demostrarles de lo que estamos hechos. ¿Mm? Ojalá me tapen la boca y nos tapen la boca a todos y nos demuestren de lo que están hechos. Nos jugamos quizá la última carta de nuestro proceso de transición a la democracia. Qué Sí, bueno que Georgina recordó a nuestro queridísimo don Sergio, que cada sí, día lo muchas extrañamos gracias, más, Gina. ¿verdad? Sí. Y Nayeli Uy, o Anónimos. Hablando sobre la función de los tribunales electorales, considera que para el ingreso a los puestos de secretarios de estudio y cuenta debería hacerse un concurso de ingreso y no por designación libre de los magistrados. Sí, por supuesto que lo considero y lo considero para un chorro de cargos, no nada más electorales, de impartición de justicia, soy un convencido de ese mecanismo, pero también de procuración de justicia. Esa es otra cosa que se nos olvida ahora que hablamos de elección de jueces. ¿No? Tendríamos que cuestionarnos realmente quién está llegando a la titularidad de fiscalías, con cuánto conocimiento, por qué no hacemos concursos de ingreso y que sean, esto también abona en favor de la independencia judicial, que sean titulares por oposición de su plaza judicial o de su plaza ministerial, que nadie los pueda mover de ahí ni jugar con las adscripciones y que ya te vas para acá y que ahora te toca en Nuevo México o en el Soconusco o en bla, 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 porque eso creo que lesiona gravemente la necesaria autonomía que deben tener este tipo de órganos. Por sí. lo demás, Nayeli o Anonymous, yo soy un convencido de que el servicio público tiene que regirse por un sistema de oposiciones, ¿sí? De Y concursos de oposición a todos los cargos e inamovilidad en estos cargos, salvo lo obviamente que por causa grave. destruye y no ha permitido que se consolide la carrera ministerial es que la desconfianza en esa institución está en la propia Constitución. Ahí está en la Constitución la desconfianza hacia esa institución. Hacia el Cuando se Ministerio hizo la Público, ¿no? reforma al 102, se puso ahí una disposición que decía, pues si corres un ministerio público de su trabajo porque dices que es corrupto y va al Poder Judicial de la Federación con su amparo y se le otorga el amparo porque su proceso de desincorporación o de expulsión o de despido fue ilegal, dice la Constitución, no lo puedes volver a contratar. Indemnízalo, pero no lo puedes volver a contratar. O sea, llegó a tal grado esto que la desconfianza está en la propia Constitución. Entonces, cuando un ministerio público, ¿cómo le exigen a un ministerio público que se vaya a una plaza donde impera el narcotráfico, donde impera el crimen organizado, sin garantías, sin De ningún nada. respaldo, con sueldos malos? Pues, es un problema que merecería un programa. Así es. Y ojalá lo hagamos porque es un tema mayúsculo, ¿no? Sí, Eh, y yo te diría, eso es otra vez el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿No le tienes confianza a los ministerios públicos porque no los designaste y no les das las garantías suficientes? ¿O al revés, no les das las garantías y no los designaste conforme a concursos porque no les tienes confianza? ¿Qué es primero, no? ¿Por dónde empezamos? En así fin, es. merece otro programa. Tienes toda la razón, mi querido doctor. Sí. Berenice Esquivel, que es una estupenda alumna, una jurista en ciernes, que va a ser de primerísimo nivel, aunque ella no me lo crea. Siempre lo sostengo. Dice, al ser un tema destacado, creo que debido a la falta de organización y tiempos que sin duda deberían de considerar las opciones más seguras para lograr la edición. Y aunque es confianza ciegas, esperemos que sea algo legítimo y legal. Por supuesto. De acuerdo. No hay por qué descubrir el Mediterráneo, Berenice, ni inventar el hilo negro. Hay que ir a la segura en esto. No nos podemos jugar a un volado nuestra estabilidad, nuestra paz e, insisto, nuestro proceso de transición a la democrática, de consolidación democrática, si me lo permite. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es Pues mi cuanto, querido señor doctor, magistrado. Sí. hemos abusado mucho de tu tiempo y de tu generosidad por
compartirnos todos tus conocimientos. Y de veras que te lo agradecemos muchísimo, pero cuando se dio este tema y la importancia de este tema, pues dijimos, pues, ¿quién mejor que don Rafael? ¿Eh? Por ello, pues te quiero dar las más amplísimas gracias. Yo sé que don César me va a reclamar, decir, oye, yo quiero hablar, quiero hacer preguntas, pero no lo dejamos. Pero sí, no Pero sí me quisiera, va a pues, dejar. por Sí, favor, cómo no. adelante. Son puras bromas. No, pues al contrario, les agradezco muchísimo a ambos. Desde que supe que don Juan Carlos había propuesto a don Rafael para esta ponencia y para este tema tan extraordinario, pues me pareció, no podía yo esperar, llevo contando los días para que pasara este momento. Sin duda, Rafa ha escrito cosas muy interesantes al respecto. Confieso que no me había pasado por la cabeza, como creo que la mayoría de los mexicanos, esta problemática que se está planteando, que entre más leo lo que escribe y los escucho los últimos 60 minutos, me parece de lo más grave que puede pasar a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Tengo dos preguntas. Bueno, la primera sería más como una afirmación. Estamos muy acostumbrados nosotros en nuestro país por esta división del Tribunal Electoral y Suprema Corte de que lo electoral no es materia de derechos humanos. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha establecido jurisprudencia muy clara en cómo la materia electoral también es parte de los derechos humanos. Y en este caso me parecía tarea más importante para nosotros lo que dice la Corte Interamericana respecto del artículo 27 de la Convención Americana, los derechos políticos, entre los que sin duda se incluye el voto de los ciudadanos, ¿no? Que creo que es la expresión más importante de nuestras democracias. Y al mismo tiempo dice la Corte Interamericana, la democracia nos ha manifestado que es la forma más adecuada para defender los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿no creen quizás o sea, obviamente entiendo que don Juan Carlos no puede pronunciarse al respecto, quizás esto que estoy diciendo es más hacia nuestro público, pues, pues como ciudadanos tenemos derecho a que nuestro voto sea respetado, tenemos derecho a que existan las condiciones y las instituciones para que este voto sea tomado en cuenta adecuadamente, para que no haya ninguna artimaña, ninguna circunstancia que impida que lo que nosotros manifestamos en las urnas sea lo que nos gobierne en los próximos 6 años. Entonces, creo que estamos hablando de un derecho humano y de un derecho humano eh, tal cual está en la Constitución, pero perdón, en la Convención Americana, pero también en un ejercicio que trasciende a todos nuestros derechos fundamentales, porque nosotros votemos decide cómo se van a tratar nuestros derechos en los próximos 6 años, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la libertad, prisión preventiva oficiosa, todos esos temas que están en el debate hoy en día y que tenemos dos posiciones tan dicotómicamente diferentes que sin duda trascienden a nuestros derechos fundamentales. Entonces yo le diría a los ciudadanos, lancen sus amparos, díganle a los jueces que no están defendiendo una materia electoral, están defendiendo un derecho humano, un derecho fundamental a su voto y a la forma como sus derechos humanos van a ser defendidos y cómo van a ser atendidos en los próximos 6 años. Y si la Suprema Corte o el Poder Judicial no nos escucha, pues parece que existe jurisprudencia suficiente en la Corte Interamericana para que esta materia pueda ser atendida como un tema de derechos fundamentales. Bueno, esa sería una reflexión personal. Y en cuanto a preguntas, están sin duda que haya 5 miembros de un tribunal electoral, y coincido con lo que dice el doctor Estrada, el 167 no prevé esta opción, ¿no? Aquí lo que nos falló fue el Senado, y esa sería otra reflexión, o sea, es en el mismo sentido del amparo, o sea, yo sí creo que aquí estamos ante un tema de una omisión legislativa. Ciertamente son facultades, son atribuciones del Senado, pero cuando estas trascienden a los derechos de los gobernados, no es una potestad que pueda ejercer como mejor le parezca, sino es una obligación hacia nosotros. Eh, durante muchos años, yo conozco muy poco de la materia electoral, conozco un poquito más la materia fiscal. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tampoco tuvo procurador. Llevamos más de 5 años sin procurador, y eso claro que trasciende a la defensa de los contribuyentes porque teníamos una Procuraduría extraordinaria que creó acuerdos conclusivos, que lograba que se defendieran los derechos, un balance entre defender los derechos del contribuyente y tener una mejor eficacia en la recaudación. Al no nombrar procurador, ¿qué es lo que tenemos? No existe defensa de los contribuyentes y existen abusos de parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no estamos ante un simple y llana facultad del Estado, sino estamos ante una obligación que trasciende los derechos de los gobernados. Y yo creo que en este momento, en la elección más grande de nuestra historia,
con un presidente que interviene más de lo que debiera intervenir, con la elección más sangrienta que hemos tenido en las últimas décadas, si no es que en toda nuestra historia, sin duda necesitamos una institución más fuerte. Pero bueno, y mi pregunta real sería, hemos hablado mucho sobre la necesidad de que exista esta integración completa para que se califique la elección adecuadamente. Pero siguiendo el criterio del doctor Estrada, ¿qué pasa si no tenemos un órgano que la califique? No tenemos presidente, nuestra elección es inválida, tenemos que repetirla. ¿Qué repercusiones tiene este escenario, doctor? Bueno, primero, yo no podría haber dicho mejor todo lo que has dicho, querido César, al principio. Estoy completamente de acuerdo contigo y por ahí habría una vía de exploración del amparo con medida eficaz de protección de derechos fundamentales. Y los derechos políticos son derechos fundamentales. Aquel criterio topográfico del amparo Morelos y todo eso ya no viene a cuento. Nuestra Constitución ya mutó y mutó en un sentido democrático. Hay que interpretarla así, por supuesto. Creo que sí, el Poder Judicial de la Federación podría hacerse cargo de ello. Ahora, en el otro tema que es la jurisdicción supranacional, desgraciadamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha sido muy empática ni ha tomado en cuenta los argumentos que se han vertido, muchos de ellos, por cierto, desde México, en torno al derecho a la cabal y adecuada conformación de los órganos de ejercicio del poder público. En esto habría, si queremos llegar a la Corte de San José, tendríamos que convencer a la Comisión en Washington de ese, pero en fin, veamos, todo es posible. En La Paz, decía el presidente Ruiz Cortines, todo podría pasar. Eh, lo otro yo no lo veo como un escenario probable. Hay un artículo en Excelsior que publicó José Díaz Romero Apis en relación con eso. ¿Qué pasa si no se califica la elección cuando tiene que estar calificado? Más allá de que exista órgano o no calificador, como muy bien has dicho, es un derecho fundamental que tenemos a que exista un órgano que además no suscite suspicacias, ¿no? En cuanto a su legitimidad. Pero supongamos que existe el órgano y no califica. Bueno, se tendría que abrir el procedimiento de sustitución presidencial, que además se ha hecho tan barroco, el presidente del Senado, después, en este caso, la secretaria de Gobernación, convocar a nuevas elecciones. Yo no creo, no veo políticamente que eso vaya a ocurrir, querido César. Yo creo que se van a aventar la calificación y que lo harán suficientemente persuadidos de que hay que cumplir con una obligación constitucional. Ya el sentido en que lo hagan ante esta incompletitud de la sala, pues es de pronóstico reservado, pero no creo que deje de haber una calificación. Lo que me preocupa es que vaya a haber actores que no estén conformes con esa calificación electoral. Ahora, ¿qué pasaría si no? Pues eso, que hay todo un procedimiento muy barroco que también creo que pone en grave entredicho la estabilidad de la República y aún sus mecanismos de conservación de la paz para la sustitución presidencial, ¿no? Derivado sin duda de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, de lo que ha padecido nuestro país desde hace 200 años, cuando se nos ocurrió la simpatiquísima barrabasada de que el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente de la República, ¿no? Imagínense nada más. Eso es ser ingenuo, ¿no? Vas a tener a tu peor enemigo, a tu adversario de vicepresidente. Pero no duró ni la Teniéndolo muy víspera ese cerca. sistema, ¿no? Pero en fin, esa también es otra discusión que podríamos tener. Y yo reiteraría esta parte, en un caso extremo, 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 la Constitución ordena que se califique esa elección por la Sala Superior. El principio constitucional no puede quedar supeditado a la ley secundaria. Así es que con 3, con 5, con 7, mientras sea la Sala Superior, tiene que hacerse. Así es. Lo demás ya serían evitar estas suspicacias y trabajar como debe ser correctamente para cumplir tanto con la Constitución como con la ley secundaria. Pero el principio fundamental es el de la Constitución y creo que todos nos debemos a ello. Y tienes toda la razón. Y de una vez que quede claro que la lealtad constitucional, la lealtad hacia el país, nos exige, y a la Constitución, por cierto, al orden constitucional, nos exige no poner en entredicho esa calificación. Y para eso lo mejor sería que la Sala Superior nos dijera ya cómo planea
colmar la laguna de ley, que evidentemente existe. Negar que existe la laguna no nos va a llevar a ningún lado. Fernando Campos, perdón, dice una verdad de Aquilo aquí en cuestiones, perdón, en preguntas y respuestas. Creo importante compartir este tipo de ponencias a la ciudadanía para que se les informe sobre el riesgo que se corre ante la falta de nombramientos de las magistraturas faltantes y la responsabilidad de los representantes populares ante tal omisión. Sí, por supuesto, don Fernando, y precisamente por eso la Fundación, el anfitrión de este programa, su director general, Olivia, Susana, el ingeniero Barba, todos creímos vital no obviar este tema y tratarlo. Así, sin tapujos y con todas sus letras. Y creo que efectivamente es muy importante que se explique a la ciudadanía el problema en el que podemos estar a partir del 2 de junio de este año. Creo que quería decir otra cosa, don César. Hay otra pregunta, pero gracias por permitirme, porque me sumo a la arenga que está haciendo don Fernando Campos. Nos hacen falta caudillos, nos hacen falta voces que nos expliquen lo que necesitamos. Entonces, pues, ese es un poco el propósito de este programa. Y yo tenía otra pregunta. Em, ¿Qué pasa? Ok, estamos asumiendo, estamos ante un órgano que no está debidamente integrado y que existe la posibilidad de que no esté debidamente legitimado para emitir la declaratoria el presidente electo. Podríamos pensar que el partido ganador o el partido perdedor, que es el partido del régimen, no podría hacer valer esta excusa siguiendo el principio general de que nadie puede beneficiarse de su propio error. Lo ha dicho el maestro Elisur, César. No cabe duda que la gente del sur es muy buena jurista, ¿no? De allí y de Guerrero y de Oaxaca concretamente. Lo has dicho muy bien. No podría alegar su propia malicia, ¿no? Para decir, no, es que no está adecuadamente integrado. Creo yo que los culpables de esto no podrían después llamarse engaño. Tienes toda la razón. Pero bueno, eso es una cuestión de principios jurídicos. En lo político, pues desgraciadamente esos principios no necesariamente van a prevalecer. Y ahora, Sí. yo no hablaría solo del oficialismo, ¿eh? Tiene un titipuchal de senadores y de senadoras la oposición y tampoco han hecho nada. Así que si luego quieren dejar esto como un argumento para desconocer la calificación de una elección que no les beneficie, ni tirios ni troyanos tendrían la capacidad, a mi manera de ver, por la operación de este principio que tanto el maestro Elisur como tú han señalado. Pues si me permiten, para terminar, nada más leemos esto para que nadie se quede sin preguntar. Ares Rodrigo, un muchacho muy brillante que va a ser un gran jurista también. Le agradezco mucho que esté aquí. Orgullo del Estado de México, mi querido Ares. Muchos ciudadanos no conocen sus derechos, muchas veces no les importa por diferentes motivos. No sé hasta qué punto la política tiene la culpa, pues politiza los problemas que son más tangibles: economía, salud, medio ambiente, salarios, que son temas de derechos humanos, efectivamente, no de política, al menos no de política partidista, Ares, y la gente voltea a ver sus necesidades básicas. Tal vez sea tarea de todos el que estos problemas discutidos sean visibilizados y politizados con el fin de que se llegue a toda la ciudadanía. Puede que así se generen más y mejores contrapesos, incluso servidores públicos más competentes, una sociedad más consciente de la magnitud de un constitucionalismo inoperante. Tienes toda la razón, mi querido Ares. Y con algunas excepciones conspicuas, como Carmen Aristegui, por ejemplo, creo que también aquí habría que señalar cómo los medios de comunicación no están cumpliendo con su deber de informar este tema tan delicado, acudiendo a las opiniones expertas. Así como hemos dicho que nuestro gremio jurídico no ha estado a la altura de la exigencia, creo que también podríamos exigir de las y los profesionales de la comunicación un mucho mejor mecanismo de concientización. Y Anet Paola, muchas gracias a usted. Ella dice que gracias a la Fundación por permitir el acceso a los estudiantes a estos eventos tan relevantes para la formación de un criterio jurídico. Yo le agradezco muchísimo su interés. Otra persona que va a ser una gran jurista, estoy seguro. Yo por eso veo con esperanza, que es el verde de la bandera nacional, la esperanza.
el verde de la virtud teologal de la esperanza, veo con mucha esperanza el futuro de México cuando veo las y los estudiantes de Derecho que están tan interesados, a diferencia de los grandes profesionales, por estos temas fundamentales. Y pues muchísimas gracias, doctor Cruz Razo, muchísimas No, al gracias a todas y a contrario, todos ustedes. querido doctor Rafael, y la verdad queremos entregar una constancia, un reconocimiento, y este es pues con muchísimo, muchísimo cariño, porque bueno, ha sido una charla maravillosa la que nos ha impartido, y la verdad, muchas, muchas gracias por esta generosidad de compartir todos estos conocimientos con nosotros. Así es que, pues a nombre de la Fundación, de la revista Tiempo de Derechos, de El Aula, pues le entregamos este reconocimiento que digo es con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, el mismo que les tengo yo a ustedes y todo el agradecimiento del mundo por su ejemplo, doctor Cruz Razo, por el ejemplo de grandes mexicanas y mexicanos que están aquí. Estoy seguro que van a dar la batalla. Y precisamente gracias Sánchez, que no Justicia Sánchez, sino Gracia, Gracias. pregunta, ¿qué podemos hacer para que esto se dé a conocer masivamente? Es una ciudadana muy preocupada por esta situación como tal. Bueno, querida Gracia, pues se puede hacer mucho. Entre otras cosas, puede usted darle toda la difusión que quiera. El programa se colocará en el canal de YouTube de Tiempo de Derechos, de la Fundación, de El Aula. Y bueno, pues tiene usted todo el permiso del mundo para, si lo considera adecuado, darlo a conocer masivamente. Creo que ya no estamos para andarnos con prudencias excesivas ni con timorateses. Muchas gracias a usted por sus comentarios. Gracias a todas y a Totalmente todos. de acuerdo. Pues de nuevo, te reiteramos nuestro agradecimiento, nuestro cariño, nuestra admiración, estimado doctor. Y bueno, ojalá que nos aceptes otra invitación también para tratar tantos temas que tenemos de interés para platicar con nuestra audiencia, que bueno, nos sigue y son muy amables en seguirnos y en escucharnos. Y pues nos veremos en la próxima emisión de El Aula. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, César, qué amable. Olivia, Susana, muchas gracias. Buenas